Si te gusta el contenido de estos videos, te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte al canal, dar me gusta y compartir. Bien, vamos ahora a aprender sobre un concepto que también debemos de tener claro. Al momento de nosotros, o antes de nosotros iniciar con el tema principalmente de las coordenadas geográficas, hay conceptos que son vitales, que tenemos que tener claro, ¿verdad? No tenemos que ser gurú en este tema, pero sí es de prioridad tener claro para entonces en base a ello pues obtener mejores resultados y mejores trabajos realizados, que es lo que queremos. Y son las coordenadas geográficas, o como están viendo pantalla, más desarrollado el tema de la latitud y la longitud en muchos aspectos de nuestra vida a diario. eh, Tenemos que ver con esto, ¿verdad? Si vives en la zona oriental, si Santo Domingo Este, Norte, en qué dirección vamos, ¿verdad? Pero ya a un nivel macro, la latitud y la longitud abarca mucho, y más cuando estamos trabajando con estos puntos aplicados a la ciencia de datos, si se quiere. La coordenada geográfica se define de la siguiente forma. Ese sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que se utiliza las dos coordenadas angulares, latitud, o sea, norte o sur, y longitud, este u oeste, para determinar las posiciones de los puntos de la superficie terrestre. Estas dos coordenadas angulares, medidas desde el centro de la Tierra, son de un sistema de coordenadas esféricas. ¿Verdad que sí? Que está alineado con su eje de rotación. Estas coordenadas suelen expresarse en grados sexagesimales. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando hablamos de latitud, estamos hablando norte o sur. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de longitud, hablamos este u oeste. En relación a el centro de la Tierra. Entonces, yendo directamente a la definición de latitud, la latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. La latitud es la distancia que existe en un punto cualquiera, entre un punto cualquiera, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto. Entonces, como vemos aquí a mano izquierda, el ecuador, ¿verdad? Sería esta línea roja. Y esta línea roja, que es el ecuador, que pasa, es una línea imaginaria, ¿verdad? Que pasa por el centro de la Tierra. Entonces, la latitud son todas las líneas paralelas. Todas las líneas paralelas que van hacia el norte o hacia el sur. En base hacia hacia el ecuador. Norte o sur. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. Otro punto también, aquellos que se encuentran al norte del ecuador reciben la denominación norte o una N. Aquellos que se encuentran al sur del ecuador reciben la denominación sur, o se calcula con una S, ¿verdad? Se corresponde a una S. Se mide de 0 grados a 90 grados. El ecuador le corresponde la latitud de 0, porque es donde inicia, ¿verdad? Los polos norte y sur tienen latitud 90N y 90S respectivamente, porque son los determinantes. Los polos aquí arriba, yendo directamente al extremo norte y al extremo sur. Entonces, la longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0, o en la mayoría de las sociedades modernas.
La línea de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. Entonces aquí tenemos a mano derecha, ¿verdad?, la lámina que muestra la longitud. La longitud sería, partiendo desde Londres, todas estas rayas que, viéndola de nuestra perspectiva, van cortando, ¿verdad?, en este aspecto. Puntos claros que tenemos que tener es que todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. Aquellos que se encuentran al este del meridiano cero reciben la denominación este, se marcan con una E. Aquellos que se encuentran al oeste del meridiano cero reciben la denominación oeste o con una O. Se miden de 0 grados a 180 grados. El meridiano de Greenwich le corresponde la longitud cero, ¿verdad?, porque a partir de ahí es que se comienza a medir. Entonces, combinando estos dos ángulos se puede expresar la posición de cualquier punto de la superficie de la Tierra. Entonces, si tenemos latitud y longitud, ¿verdad?, podemos tener este cuadrante y determinar dónde estamos o a dónde queremos ir, ¿verdad que sí? Porque tenemos estas líneas imaginarias, tanto este-oeste como norte-sur, latitud y longitudes. Entonces, el ecuador es donde medimos norte y sur, como recordamos ahora. Por ejemplo, todo lo que está al norte del ecuador tiene valores positivos de latitud. Y es importante tener esto claro. Todo lo que está al norte del ecuador tiene valores positivos de latitud. Mientras que todo lo que está al sur del ecuador tiene valores negativos de latitud. La mayoría de los datos horizontales definen una línea cero en el ecuador. El meridiano de Greenwich o meridiano principal es la línea cero de la longitud, desde los cuales medimos este y oeste. De hecho, la línea cero pasa por el Observatorio Royal de Greenwich, Inglaterra, por lo que la llamamos como es hoy en día. En un sistema de coordenadas geográficas, el meridiano principal es la línea que tiene 0 grados de longitud. Entonces, aquí, como vemos en la cuadro del centro, en amarillo, tenemos las coordenadas de Santo Domingo. Entonces, ahí podemos determinar, ¿verdad?, la latitud, que es 18.4801.923. Esta es la latitud, ¿verdad?, porque son las que están al norte o al sur del meridiano. En cuanto a la longitud, entonces es menos 70 01 69 2 11. Entonces, con esto nosotros vamos ya a ir cuadrando la ubicación de una ciudad, de un pueblo, de una autopista, en base a este cuadrante, a estas coordenadas. Esto nos hace referencia también. Un punto de referencia horizontal tiene el eje mayor, que es el diámetro más largo de una elipse, mientras además tiene un eje menor, que es el diámetro más corto de una elipse. Finalmente, un punto de referencia horizontal tiene un radio que representa la posición de la superficie con respecto al centro de la Tierra. Entonces eso también es determinante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos coordenadas geográficas principales. La primera es la que se reconoce como, los cartógrafos la escriben coordenadas esféricas, y se llama o se reconoce como grados, minutos, segundos, DMS. Y la segunda son los grados decimales. Por ejemplo, para grados, minutos y segundos, los minutos van de 0 a 60. Y aquí podemos ver donde menciona coordenadas de Santo Domingo, y son 18 grados, o sea, Santo Domingo está a 18 grados, 29 minutos y 2 segundos al norte. Y en cuanto a la longitud, está a 70 grados, 0 minutos y 24 segundos. En cuanto a DMS está la longitud. Las coordenadas decimales expresan lo mismo en grados, minutos y segundos, pero en decimales. Recordando, ¿verdad?, que en negativo, en 70 negativo.
Y esto es particular, y más adelante en otro video mostraremos cómo, por ejemplo, algunos aparatos celulares, utilizando la referencia, la georreferencia, pueden ser más precisos o menos precisos, de acuerdo a incluso al tiempo que nosotros le damos para reaccionar. Por ejemplo, si usted ha intentado enviar una ubicación, un location, por la aplicación de WhatsApp, no sé si han notado, cuando usted va a enviar el mapa, le pone exacto a 100 metros, exacto a 10 metros, exacto a 5 metros. De acuerdo al punto donde usted está, si usted no espera que esto cargue correctamente, entonces va a ser lo más exacto o lo más inexacto de acuerdo a su punto. Entonces tiene que tener esto pendiente. En otro video vamos a mostrar esto. E incluso vamos a mostrar un proyecto. Cómo utilizar, pasar la información desde una aplicación móvil, nuestro location, y utilizarlo en Excel, en este caso, en una hoja de cálculo de Excel. Muy bueno ese proyecto. Entonces, esto es importante, tener este concepto claro.